¿cierto? Ahora, esto en sí mismo no nos daba algo muy interpretativo, porque decíamos, al igual que la varianza, como hemos hecho los desvíos cuadráticos, teníamos que volver a aplicarle una raíz cuadrada para que volvamos a los mismos términos iniciales. Estos mismos términos iniciales tenían que ver, en este caso, con el coeficiente de correlación de Pearson. Vamos a usar Pearson nomás, porque es el que mejor aplica en estos contextos. Y tendríamos que la covarianza se divida entre el producto de las desviaciones constantes, o sea, la desviación de A y C, nos daría este coeficiente de correlación. Esto es como situar a la covarianza en un cuadrado, porque están dividiendo entre este cuadrado. Si dicen lado por lado, pues da un cuadrilátero, sería la desviación de A y la desviación de B. Lo que estamos haciendo con el coeficiente de correlación, es decir, esto siempre va a ir entre menos 1 y 1, ¿cierto? Para que siempre esté entre menos 1 y 1, lo único que estamos haciendo es situar el punto o colocar esta valla, la covarianza dentro de este cuadrado. Por eso es sobre el producto de las desviaciones. Había varios tipos de correlación, pero esto lo han visto en estadística, así que ya no nos importa tanto. Lo que sí necesitábamos saber era que esto era de menos 0.81 y esto ya es más, entre comillas, tiene un significado en estas categorías. Digamos, entre 0 y 1 es positiva y perfecta, pero algunos hacen todavía más intervalos por acá, ¿no? Entre 0.5 y 0.65 es positiva, perfecta, fuerte, y la otra es muy fuerte, y la otra es perfecta, y así sucesivamente. Con menos 0.81, diríamos, tiene una fuerte correlación, pero en sentido negativo. Pero que aquí está medida en ese coeficiente de correlación que habíamos hecho. Y habíamos llegado por acá, donde evidenciábamos que entre el 96 y el 2004, que esto es hace bastantes años, las compañías que tenían mayor correlación eran las que se dedicaban a una actividad similar. Es decir, si pertenecían a la misma industria, la correlación era mayor, ¿cierto? Entre las tecnológicas, si bien podríamos decir que esto es software, esto es hardware, que no tienen mucho que ver, de repente se diferencian, pero dentro de la industria. Por fuera, están más distantes, digamos, la Dell está más distante de American Airlines o de Delta Airlines que de Microsoft. El 0.65, esto es 0.19, esto es 0.18. Respecto de la cervecera, es 0.10. La cervecera es la que peor se lleva con el resto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque habíamos dicho cerveza y tecnología, cerveza y aerolínea, cerveza e industria de automóviles. Tiene sentido para ustedes que esto sea la menor correlación, ¿cierto? No tiene casi correlación. En cambio, en los otros casos, cuando asocian los pares industriales, sí tiene mayor correlación. Y les decía, en estos tiempos, como el capital se ha globalizado tanto, se habla mucho de esto de la globalización, estas correlaciones hoy en día pueden ser todavía mucho más altas, incluso entre empresas que no están en el mismo sector o industria. Esto es lo que les decía, que les dejaba en el ejercicio 6 y 7. Ustedes, en este momento de la historia, pueden encontrar que Meta, que es Facebook, Instagram, WhatsApp, toda esta tecnología, está muy correlacionado con medicamentos. Entonces dirían, ¿por qué esta correlación con medicamentos? Claro, casi todo le pertenece a los trusts, a los fondos financieros. Entonces, esto hace que cada vez se homogenice más. Que obviamente en los últimos meses ha empezado a cambiar fruto de la crisis nacionalista que está emergiendo desde la guerra de Rusia y Ucrania. Dicho de paso, hoy la felicitación más alta a los que profesan afinidad con el Partido Liberal que se acaba de fundar en Cochabamba. Así que Antonio Sarabia, lo siento, bueno, aquí estaba donde habíamos más o menos sintetizado todo el loop. ¿Importa entonces el riesgo individual de un activo?
cuando estén considerando una oportunidad de inversión, ¿les interesa saber cuál es el riesgo individual de esa acción? ¿Cuál es su desviación estándar? Van a agarrar un bono, digamos. En el bono van a calcular cuál es la distribución que tiene históricamente. Pero esto les está diciendo que no es la prioridad. El comportamiento de la desviación, del riesgo, de la volatilidad de este activo individualmente no es tan relevante como la volatilidad combinada, es decir, la contribución marginal al riesgo global. La volatilidad de este activo por sí solo, aislada, no tiene tanta relevancia como la volatilidad combinada con el resto de los activos. Entonces, lo que tendríamos que hacer es empezar a pensar cómo optimizar esta mezcla de riesgo y rendimiento para producir carteras eficientes o combinaciones de activos eficientes. Y ahí habíamos quedado con este primer ejemplo. Si ustedes tienen 100,000 pesos, ponen el 20% en el activo A, ponen el 80% en el activo B, y ya han calculado el rendimiento esperado y la desviación estándar, como hemos visto en las anteriores secciones, lo que podrían hacer es inferir que para calcular el rendimiento esperado sí se puede usar un promedio ponderado. Sí se puede usar el peso de cada activo multiplicado por el rendimiento esperado. Pero para calcular el riesgo, si bien se podría usar esta misma lógica, ¿cuál era la condición para que se pueda usar esta lógica en el caso del riesgo? Aquí está. Si bien el rendimiento esperado del portafolio sería 16.2 calculado de qué forma, 0.20 por 0.21 más 0.80 por 0.15. Eso sería lo que está acá, ¿cierto? Y tendría que darnos 16.2. Pero para calcular el riesgo o la desviación estándar, lo que tendríamos que evitar hacer es incurrir en la intuición que podría surgir de que si es que el rendimiento se calcula de esta forma, entonces la desviación se calcularía de esta forma. Si calculásemos la desviación de esta forma, sería del 24%. Pero esto solamente se podría sostener ¿en qué caso? En el caso de que el coeficiente de correlación A y B sea de 1, es decir, perfectamente positivo. En todos los demás casos, esto se podría reducir. Y eso es a lo que estábamos tratando de llegar. Ese 24% como riesgo calculado se podría reducir. ¿Cómo se reduciría? Bueno, dice acá, en cualquier otra circunstancia, la diversificación es la que permite reducir el riesgo cuando la correlación sea menor. Es decir, si aquí suponíamos, en el ejemplo final del lunes, que la correlación ya no era de 1, sino de 0.5, lo que pasaba era lo siguiente. La magia de Markovits nos permitía llegar a esta varianza, 0.0448. Sacando la raíz cuadrada de 0.0448, llegábamos a la conclusión de que, aplicando una raíz cuadrada, el riesgo había bajado a 21.16. ¿Cierto? Eso estaba en síntesis que habíamos visto el lunes. Hasta acá, entonces, no sé si han tenido oportunidad de revisar el material, los ejercicios 5, 6 y 7, no sé si habrían dudas. En uno sí he dejado intencionalmente un momento de Pascua para ver si alguien lo revisa y se gana algún punto para el examen. Pero si de repente hay errores, bienvenidos. La idea es demostrar todo esto con este ejercicio. Ahora vuelvo a preguntar, ¿preferimos pizarra o preferimos Excel? Pizarra. Dice, se tiene la siguiente información histórica, hipotética, sobre las acciones de 3 compañías. Muy bien. De buenas a primeras, ¿cuáles covarían positivamente entre pares? Porque hay 3 acciones, ¿cierto? Si hay 3 acciones, podríamos sacar 3 pares posibles de inversión. Primero vamos a empezar suponiendo que solo podemos invertir en 2 activos.
Entonces podría invertir en este y este, podría invertir en este y este, o podría invertir en este y este, ¿cierto? Son los pares posibles. Esos pares posibles, ya con el nombre, pues, se distingue bastante. Este es una aerolínea, ¿cierto? Aerogal. Ecuatoriana, de los Galápagos. Avianca, que es una aerolínea colombiana. Y Pemex. Pemex, que es una compañía petrolera, Petróleos de México. Solamente a primera vista podríamos decir cuáles tienen mayor correlación, cuáles tienen menor correlación entre esos pares posibles. Bueno, la mayor correlación debería darse entre estas dos, ¿cierto? Porque son las dos aerolíneas. Tienen Aerogal y tienen Avianca. Las dos son aerolíneas, deberían correlacionarse con más fuerza. Eso pasa, digamos, viendo los números. Más o menos están correlacionados. Podríamos decir, en contraste a estos dos, por ejemplo, sí están correlacionados. Porque los años malos han sido en este caso 17 y 18, pero en este han sido 14 y 15. En 14 y 15 a ellos dos les ha ido bien, es que este le ha ido mal. Y viceversa. Entonces, combinando este con este, de buenas a primeras, deberíamos tener una mayor correlación. Ahora, la pregunta es esta. ¿Cuál fue el rendimiento obtenido y la volatilidad de la cartera si se invirtió en iguales proporciones en los tres pares posibles? Y nos está haciendo una pregunta medio tramposa. Ya vamos a ver por qué. Bueno, para empezar, deberíamos... Sí, mejor que lo tiremos en pizarra porque es bastante largo si lo hacemos con pizarra. O si lo hacemos con Excel, dos patadas, este que sea un poquito el que va a englobar varias cosas. ¿Hecho? Así que desde cero le tiraremos desde el promedio. Desde el promedio con ladrillo y mortero, o sea, marcador y pizarra. Veremos comportamiento histórico. El promedio de Aerogal, ¿cuál es? Tendríamos que tomar 0.21 más 0.30 más 0.07 menos 0.05 y más 0.09. Entonces esto le pondremos un y lo decimos entre 6. ¿Cierto? Estaríamos sacando un 10, ¿cierto? 10. Si no estamos todavía sintonizados, me es irrelevante que manejen en decimal o que manejen en porcentual, ¿cierto? Pero si es porcentual, pongan el signo que corresponde. Es indiferente si prefieren uno u otro. 0.1 o 10%, ¿cierto? Ese sería el promedio de Aerogal. Ahora aquí viene la primera trampa. Si ven aquí, Aerogal es 21, 30, 7, menos 5, menos 2, 9. Avianca es 9, 21, 7, menos 2, menos 5, 30. Y Pemex es menos 2, menos 5, 9, 21, 30 y 7. ¿Dónde está la trampa? Los mismos. Exactamente los mismos números, ¿cierto? Esa como primera cuestión capciosa. Entonces, si los números son exactamente los mismos, podríamos inferir que la media de Avianca y la media de Pemex son lo mismo. Las tres tendrían que ser 10%, ¿cierto? Las tres tendrían que ser 10% porque el conjunto, para sacar el promedio, tiene los mismos elementos, ¿cierto? Hasta acá, ¿todo bien? Estamos sacando el promedio. ¿Para qué queremos el promedio? Para calcularla. Pues con el promedio tenemos el rendimiento histórico, ¿cierto? Pero necesitamos ese rendimiento histórico para calcular nuestra medida de riesgo. ¿Cuál es nuestra medida de riesgo? La desviación estándar, ¿cierto? Entonces necesitamos primero este porque le estamos tirando a marcador y pizarra. Necesitamos primero este para poder pasar a nuestra desviación estándar. Bueno, ¿cómo hacemos la desviación estándar?
hemos calculado la desviación estándar. A lápiz y papel. Ahí entra el recordatorio de nada, ¿cómo decía esa calculadora de bolsillo? Bueno, decíamos que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Obviamente, la varianza, ¿cómo llamamos a la varianza? La varianza es la sumatoria de los desvíos cuadráticos dividida entre el número de casos en población o el número de casos menos 1 en muestras. Entonces, aquí partiremos con este cuadrado, no hacer un raíz cuadrada muy largo. Entonces, sumatoria de desvíos cuadráticos en el numerador. Como ya sabemos que la media es de 10%, cuando decimos desvío, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es el desvío? El desvío, o sea, la desviación estándar es la medida de riesgo, pero para calcular esta desviación estándar, o primero la varianza, estamos diciendo la sumatoria de los desvíos cuadráticos. Primero, ¿cuál es el desvío? El desvío es cuánto se aleja cada una de estas observaciones, cada uno de estos números, respecto de la media. ¿Se acuerdan? En fin 2 veíamos lo de las regresiones, decíamos que el modelo es autorregresivo porque siempre vuelve a su media, y lo que estamos tratando de ver cuáles eran los residuos, cuáles eran los errores respecto de esa media. Entonces tendríamos que partir acá. 0.21 es el primer dato, 2014, ¿cierto? ¿Cuánto se desvía esto del promedio? ¿El promedio cuánto es? 0.1. Esto al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Para que sea Efectivamente, esto podría salir negativo, ¿cierto? Si sale negativo, nos va a distorsionar. Entonces, no importa que salga negativo, aquí la genialidad de nuestros buenos amigos estadísticos radica en que, a pesar de que esto sea negativo, si lo elevo al cuadrado, nunca va a tener un impacto de distorsión. Es esto. Entonces, por eso es más ¿cuánto? La segunda observación, ¿cierto? 0.3 menos 0.1 al cuadrado. ¿Más cuánto? Exactamente, 0.07 menos 0.1 al cuadrado. Más menos 0.5 menos 0.1 más menos 2 menos 1 finalmente 9 al cuadrado. ¿Listo? Está claro lo que estamos operando, ¿cierto? Estamos sacando el desvío de cada observación respecto de su media y lo estamos elevando al cuadrado para eliminar negativos. Ese es el numerador de la varianza. Ahora, el numerador, ¿por qué? Porque esto que le falta para hacer varianza. Aquí le pondremos un paréntesis más para que este sea nuestro numerador y dividimos entre ¿cuánto? ¿Cuánto? 6. No. Y menos 1. En esto recuerden que cuando estamos usando exactamente muestra, esto va del 2014 al 19 y casi siempre que usamos rangos temporales son muestras, porque si quisiéramos población tendríamos que ir hasta el origen, hasta el inicio. Eso no se podría hacer. Entonces no se olviden que por la corrección debe ser para que el estimador muestral se aproxime mejor al parámetro poblacional, tenemos que restarle 1 al denominador. Entonces, en este caso serían, ¿cuántos datos tenemos? Tenemos 6, ¿cierto? Estaba muy bien por ahí. Si fuera población usaríamos 6, pero menos 1 porque es muestra. Y en estos casos casi siempre vamos a usar muestra. Es algo que yo les indico. Sería raro. Esto sería varianza, ¿cierto? ¿Cuánto es una varianza? ¿Uno? ¿Seguros que uno?
0,1, ¿sí? 1,11%, ok, sí. Hagamos una cosa, lo volveremos desviación ya no más. Entonces, queremos la desviación. Sí. La desviación aero va a ser igual a la raíz de lo que sea la varianza, ¿cierto? Y eso, ¿a qué es igual? Explíquenle por favor una raíz a este ratito. 0,1053. 10,53. No me late, pero este me late más. 13,42. Pero corroboraremos, porque si no, aquí sí que si nos equivocamos en uno, vamos a ver. ¿Estamos en el 13,42? Este que podría ser 13,42%, para llevarlo a los mismos términos que la media, ¿cierto? Para llevarlo a los términos porcentuales, digamos, a la 13,42. Aquí siempre con los decimales a veces tortuoso trabajar con la varianza, así que directamente le tiraremos la raíz. Esta sería la desviación entonces, ¿cierto? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Seguros? ¿Alguna cosa que no quede clara de por qué hemos hecho eso? Andrés. En la después uno, primero si está ahí arriba, a la derecha, sí, primero escribimos el 6 y lo de todo el 1, o es primero la Y tienes toda la razón. Así. Primero hacen la raíz. Porque así tiene toda la razón así como lo he puesto, por el orden que va a usar su calculadora o el Excel o la matemática, le va a tirar primero bola a la división. Yo por flojito de no ponerle una línea y denominador, pero es para aprovechar que teníamos una sola. Gracias a ti. Algo más hasta acá. ¿Todo bien? Todo bien. Ahora, tendríamos razones para creer que si hemos hecho esto hace un rato, si hemos hecho esto de aquí, va a ser diferente en el caso de la desviación. No hay razones para creer que no podamos aplicar esto, ¿cierto? Tendría que ser igual. Si son los mismos elementos los que constituyen el conjunto y estamos empezando por la desviación individual, entonces, como hemos hecho que el 10% es la misma media en los tres casos, la desviación tendría que ser la misma en los otros dos casos. Y bueno, salvo que haya alguna inquietud de por qué. Pero estamos haciendo el cálculo sobre la base de los mismos elementos que habíamos dicho, ¿no? Los elementos aquí son exactamente los mismos que aparecen acá y los mismos que aparecen acá, pero en distinto orden. Pero como la varianza es una sumatoria, también el promedio aplicaría con el término de sumatoria, el orden de los factores no altera el producto, ¿cierto? Entonces, esto tendría que poder aplicar también, 1342. Los que están siguiéndolo vía Excel, de todos modos, denle una corroborada. Debería ser así, debería ser la misma desviación, ¿cierto? Ahora viene la parte interesante. Tenemos misma media y tenemos misma desviación en los tres casos. ¿No sería ya obvio lo que va a resultar de la pregunta? Porque en la pregunta estamos diciendo cuál fue el rendimiento obtenido y la volatilidad de la cartera si se invirtió en iguales proporciones en los tres pares posibles. Si yo le pongo 50% a este y 50% a este, o 50 a este y 50 a este, o 50 a este y 50 a este, y los tres tienen misma desviación y tienen misma media, ¿no debería llegar a lo mismo? ¿Seguros? La respuesta es que no. Veremos por qué. A ver, demuestra. Demuestra, sí, no repita, demuestra. Vamos a hipotetizar que
De nuevo, tenemos 100.000 bolivianos y vamos a poner 50% acá y 50% acá, ¿cierto? Y lo que vamos a necesitar para hacer eso está regular en este concepto la razón de por qué no. ¿Cuál es la? Esto no, había pasado. Sí. El botoncito 12. Cuidado, cuidado.